Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en este camino hacia la celebración de la Pascua del Señor, hacia el Triduo Pascual. Pues estamos en el Martes Santo. Y en las lecturas de la misa del día de hoy, nos encontramos en la primera lectura un texto del profeta Isaías. Y si nos detenemos aquí, antes de tocar lo que nos dice San Juan, en el texto del Evangelio que escuchamos en la misa de hoy, ponemos frente al Señor, delante de Él, algunas emociones o algunas experiencias que podemos palpar en carne propia lo que dice el profeta sobre sí mismo, en nuestras circunstancias muy humanas y muy cotidianas, ¿no? Circunstancias, emociones como un burnout, una fatiga mental, que pueden llegar, un desgaste emocional, que pueden llegar en una virtud teologal a hablarnos de una esperanza erosionada. Es decir, a esas situaciones en las que nos ponemos delante del Señor y le decimos: Señor, ya no puedo más. En los que el esperar ya está fuera de nuestro alcance, en el que nosotros, en nuestros proyectos y los que creíamos eran proyectos del Señor, pues nosotros nos estamos desgastando y estamos sintiendo esa frustración de no verlo realizado, esa frustración y ese desgaste que nosotros podemos experimentar y lo hemos experimentado en nuestra vida diaria en distintos ámbitos, sea de fe, en situaciones familiares, en situaciones profesionales. Podemos entender al profeta Isaías cuando está con este sentimiento dentro de sí y dice: ya no puedo más. Y que dice: mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Eso es lo que llega a pensar el profeta Isaías, que se ha fatigado en vano. Pero dentro de sí, esa voz que nos sostiene en el interior de nuestro corazón lo hace ver una cosa y lo relata en la lectura del día de hoy, que dice: en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Cuando nosotros podemos pensar que ya no hay nada por hacer, que ya no podemos esperar nada más del Señor, o que lo que hemos hecho ha sido totalmente en vano, que no cuenta, que quizás estábamos equivocados y que el proyecto que según nosotros era de Dios está fatigado, está desgastado, ¿no? No es de que no fuera del Señor. El Señor en sus planes, ese proyecto lo lleva de una manera trascendental más alta. El profeta, ¿qué era lo que decía? En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Pero al final dice: en realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Cuando él decía que el Señor le dijo: es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. El proyecto del Señor, la misión del Señor no se quedaba ahí. Su misión era universal, trascendía al pueblo de Israel, ya que decía: te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra. Cuando Isaías pensaba en convertir a los supervivientes de Israel,
Cuando él pensaba que no había fatigado, el Señor lo estaba llamando para ser luz de todas las naciones y para que llevara la salvación del Señor hacia todos los confines de la tierra. Esto es lo que nos hace ver la trascendencia, más allá de lo que nosotros podemos esperar o creemos estar haciendo en sí. El Señor está trabajando de manera muy discreta en nuestras vidas y está trabajando en hacernos resplandecer cada vez más entre la gente. Por otro lado, el evangelista San Juan, en el relato de la traición de Judas, que es algo que nosotros ya conocemos y hemos leído muchas veces, y hablamos de Judas y sobre la gente traidora, decimos, es un Judas, y nos expresamos tan mal de él. El que fue directamente traicionado, y en ese momento, cuando sentía que su corazón se desgarraba, cuando sentía que ya estaba su hora cerca, que se estaba acercando el momento, nunca habla mal de él. Y esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta el día de hoy. La lengua. ¿Cómo nosotros podemos llegar a estar hablando de las personas si el ejemplo nos lo pone Jesús? Cuando en la cena habló, lo evidenció delante de los demás. Le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Cuando los demás le estaban preguntando quién era el que lo iba a traicionar, ciertamente, de una manera muy discreta, él dijo, aquel al que le dé del pan, le dio a él, pero fue una manera muy discreta. Y nos dijo, ya vieron, fue él es el que va a traicionar. No, le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Tan así que los demás pensaron que era un encargo porque él era el que tenía la bolsa de la comunidad. Ve y compra tal cosa para más tarde. Entonces, el Señor no señala, no juzga y no avergüenza delante de los demás. Y ese es el punto o la enseñanza, una de tantas enseñanzas del Evangelio de hoy, pero lo cual decidí detenerme y lo tomemos por ejemplo, el no evidenciar y el no señalar a los demás. Hay cosas que se tienen que denunciar, hay cosas que se deben de acusar, pero con la caridad que distingue al Señor. Queridos hermanos, les deseo que tengan una santa Semana Santa, que la vivamos de la mano del Señor, con nuestro corazón muy cercano al de Él, así como el de Él está muy cercano a nosotros. Un abrazo.